Qué bueno volver a saludarlos una vez más. Es una bendición estar con ustedes. En este día voy a leer un pasaje en Génesis capítulo 22, versículo 14, que dice: Y Abraham llamó aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá. Abraham llamó a aquel lugar con el nombre El Señor proveerá. Esta semana hemos estado viendo los nombres de Dios. El lunes estuvimos estudiando acerca del Dios creador, Elohim. El martes estuvimos estudiando acerca del Dios todopoderoso, El Shaddai. Ayer estuvimos estudiando acerca de Jehová, yo soy. Y hoy vamos a estudiar el Señor proveerá, lo cual es en hebreo Jehová Jireh, lo cual quiere decir el que provee, el que siempre da, el que da en abundancia, el que tiene los recursos para poder dar. Este nombre surge cuando Dios llama a Abraham y le dice que le entregue a su único hijo en sacrificio. Y Abraham sale juntamente con su hijo y sus siervos hacia un monte que se llama Monte Moria. Y en el camino, ya cuando van cerca, le dice a sus siervos unas palabras que son muy importantes en Génesis capítulo 22, versículo 5. Entonces Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Dios le había pedido a Abraham que entregara a su hijo en sacrificio, y cuando él va en camino, le dice a sus siervos que se queden, y le dice: yo y el muchacho volveremos, aunque ya tenía la orden de que lo fuera a sacrificar. Entonces Abraham va camino a la montaña donde va a sacrificar a su hijo, con la certeza, con la fe, con la seguridad que él y su hijo van a regresar. ¿Cómo es que él piensa esto? Él va con la idea de matar a su hijo, de ofrecerlo en sacrificio. Bueno, él va confiando en el Dios de misericordia, en el Dios compasivo, el Dios de vida, el Dios que le había dado una promesa. Le había dicho que le iba a dar un hijo del cual iba a venir una descendencia que iba a ser bendición a las naciones. Entonces Abraham, sabiendo que su hijo va con él a la montaña donde va a entregar su vida, en este momento se aferra a la promesa de que ese hijo iba a ser bendición a las naciones y que iba a tener una descendencia que iba a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Entonces, en ese instante que la vida de Isaac está en riesgo, está en peligro, Abraham se aferra a una promesa. Y es lo que les quiero decir el día de hoy. Probablemente nuestras vidas están en peligro el día de hoy. A lo mejor nos han dicho que tenemos que tener cuidado. Hay un virus mortal alrededor del mundo. Entonces nosotros tenemos que salir como Abraham salió con su hijo hacia la montaña, con la certeza de que van a regresar. Y esa es la primera palabra que yo les quiero dar a ustedes. Cuando salgan, porque tienen que salir, o ustedes que son trabajadores indispensables, que tienen que estar allá afuera, salgan como Abraham salió con su hijo, con la seguridad que van a regresar. ¿Por qué? Porque hay una promesa para Dios, de Dios para ustedes, que dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. Y si yo tengo un propósito en mi vida, no va a haber nada que me toque mientras yo esté viviendo de acuerdo a ese propósito. Dios va a cuidar de mí. Y Abraham sale con esa seguridad y se van a la montaña. En el camino, Isaac se da cuenta de algo y le dice a su padre: Padre, Padre mío. Y Abraham le dice: ¿Qué deseas, hijo mío? Y él le dice: veo la leña, pero no veo el cordero que vamos a sacrificar. Entonces, una vez más, Abraham hace uso de la fe y le dice: no te preocupes, hijo, el Señor proveerá. En estos momentos en los cuales algunos de ustedes y yo a lo mejor estamos con la incertidumbre de los trabajos,
Millones de trabajos se han perdido en el mundo en este momento debido a la pandemia. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sobrevivir en medio de esto? Tenemos que ir con la seguridad que Dios proveerá, que Dios es el Dios de la abundancia y que donde no hay, Él siempre da. Confiemos, Dios va a proveer, Dios da en manos abiertas hacia su pueblo. Y Abraham se van con su hijo a la montaña y llegaron. Y por fe Abraham lo pone en la piedra donde lo va a sacrificar. Pone la leña y lo pone a él y lo amarra. Lo amarra en aquel lugar. Y aquí viene una enseñanza importante otra vez. La enseñanza de poner sobre el altar lo que más amamos. Hay muchos de nosotros que no soltamos lo que más amamos. Y a veces lo que más amamos lo ponemos en prioridad antes que Dios. Porque a veces amamos otras cosas antes que a Dios. Y esas cosas son las que tenemos en el altar. Y lo que Dios estaba aquí tratando de enseñarle a Abraham es de que él debe de poner todo lo que tiene, lo que más ama, lo que más ha apreciado acá en la tierra, que lo ponga en el altar de Dios. Si lo pone en el altar de Dios, Dios se va a encargar de él. Y esto les quiero yo enseñar a ustedes el día de hoy. Pongan lo que tienen, lo que ustedes siempre han tenido como preciado en sus manos. Pónganlo en las manos de Dios. Pónganlo en el altar de Dios. Lo que ustedes le entregan a Dios, nunca Dios se queda con él. Se los regresa de una manera multiplicada. Y cuando me estoy refiriendo a esto, no me refiero solamente al dinero. Estoy hablando de su tiempo. Estoy hablando de los talentos de ustedes, de lo que ustedes tienen. Tú eres un cantante, cantas bien, ponlo en el altar de Dios, dedícalo a Dios y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Tú tienes un hijo sobre el cual inviertes muchas cosas, dedícalo a Dios y vas a ver cómo Dios te lo va a guardar y te lo va a cuidar. Tú tienes una casa, dedícala a Dios y vas a ver cómo Dios te va a bendecir de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque Dios nunca se queda con nada, siempre te lo regresa. Es tiempo que nosotros pongamos a nuestro Isaac en el altar, en las manos de Dios, porque de esa manera Dios va a proveer. Dios siempre es un Dios de misericordia, es un Dios que provee, es un Dios que da. Imagínate, Dios tiene todo el universo en sus manos. Con sus palabras, Él ha creado, con su palabra Él ha creado todo lo que existe. Y si tú no tienes algo y has puesto tu vida en las manos de Dios, Dios va a cuidar esa vida, Dios te va a cuidar a ti, pero tienes que ponerla en el altar, tienes que rendirte ante Dios, entregarlo todo ante Dios, porque es la única manera como Dios te va a guardar. Y luego Abraham pone a su hijo en el altar, levanta el cuchillo y está a punto de matarlo cuando el ángel de Jehová le dice: detente, no dañes al muchacho. Cuando tú pones a Dios tus cosas, lo pones en las manos de Dios, Dios las guarda. Dios está contigo. Y entonces le dice: no hagas eso. Y en ese momento se le abrieron los ojos a Abraham. Y miró allí en un matorral había un cordero amarrado. Y él le dice: ahí está el sacrificio que va a reemplazar la vida de tu hijo. Y va y lo toma y lo entrega en sacrificio delante de la presencia de Dios. En aquel momento, cuando el sacrificio se lleva a cabo, es cuando Abraham dice estas palabras. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre El Señor proveerá, o sea, Jehová Jireh. El Señor proveerá, como se dice hasta el día de hoy. En el monte del Señor proveerá. Es interesante que ese mismo monte, el monte Moria, donde Abraham iba a entregar a su hijo y donde Dios proveyó un cordero, ahí en ese mismo monte Dios nos dio el cordero que quita el pecado del mundo, Jesús. Ahí en el monte Moria, ahí Jesús fue entregado. Cerca del monte de la calavera, ahí estaba el monte Moria y ahí fue donde Dios fue sacrificado por amor a nosotros. Y esa entrega de Abraham, de su hijo, era simplemente un ejemplo, era una muestra de que el sacrificio perfecto iba a venir un día, iba a morir en una cruz y por sus llagas íbamos a ser todos nosotros curados.
La enseñanza principal de todo esto es la siguiente. Pon tu vida, pon lo que más amas, pon lo que más aprecias en el altar de Dios y Dios te va a proveer, Dios te va a guardar. Dios siempre va a abrir las puertas de la abundancia y va a derramar sobre tu vida. Una vez más, aclaro, esto no significa de que no vas a tener problemas. Eso no significa de que no van a venir circunstancias. Esto no significa de que no vas a tener temores. Los temores son normales en la vida. Lo que esto significa es de que Dios está contigo. Es de que Dios no te va a abandonar. Dios no te va a soltar. Pero necesitas poner ese sacrificio en el altar. Necesitas rendir tu vida, necesitas ponerla en las manos de Dios y vas a ver cómo Dios te va a abrir los ojos y vas a ver el Cordero, vas a ver aquel que lo da todo por ti. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Es la enseñanza para el día de hoy. Él te va a guardar en medio de la escasez. Él te va a bendecir en medio de toda circunstancia. Aunque vengan problemas, aunque vengan situaciones difíciles, aunque vengan momentos de incertidumbre, siempre la mano de Dios va a estar ahí. ¿Por qué? Porque Jehová Jireh no vino simplemente en un mundo de rosas, no. Jehová Jireh apareció en un momento de angustia, de incertidumbre, quizá de un poco de depresión en la cual Abraham se encontraba en aquel momento porque su hijo estaba a punto de morir. Entonces, en ese momento es que Jehová Jireh aparece y dice, ahí está el sacrificio para que tu hijo viva. Jehová Jireh proveerá para que tú vivas, para que tu familia vivas. Solamente confía en Dios. Que Dios les bendiga. Me gustaría, como siempre, hacer una oración por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a todos los que nos están mirando en este momento. Que tu gracia, tu presencia y tu amor se derrame sobre cada uno de ellos. Prospérales en todos sus caminos. Abre, Señor, las puertas de la bendición. Pero en este día te ruego que les des el valor para poner en el altar del sacrificio sus vidas, lo que más aprecian, para que tú proveas en todo momento en sus vidas. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia de Dios, el poder de Dios se derrame sobre ustedes y una bendición a todos ustedes. Bendiciones, Mildred, Giovanni, que Dios me la bendiga de una manera especial. Jonathan Rayo, que nos está viendo también, y a cada uno de los que dejaron un mensajito ahí, que Dios me los prospere, me los guarde y les dejo con esta palabra. El Señor proveerá. Pero tienes que poner lo que más aprecias en el altar. Muchas bendiciones.